Pensar en producir animales significa tener la manera de alimentarlos correctamente. La utilización en la alimentación de productos obtenidos en la chacra permite un mejor manejo de los costos. Sin embargo, es importante hacerlo combinado con un sistema de manejo y adaptar la incorporación de esos productos propios a diferentes tipos de raciones que sean balanceadas para cada etapa de la cría. Por un lado, en el tema alimentación, probar unas raciones con productos de la zona que el mismo productor tiene, como el maíz, la soja y la mandioca, en proporciones como para que sea una dieta balanceada para las distintas categorías, y por otro lado, aportarle a un sistema de manejo que no sea, digamos, todo mezclado, machos, hembras, hijos y terminales, o sea, capones, como se suele decir, todo junto bajo un mismo techo, porque el tema sanitario y demás es muy complejo. Entonces empezamos, específicamente estoy hablando en el tema de alimento, empezamos a probar raciones con fundamentalmente maíz, soja en speller o soja grano desactivado, mandioca y un suplemento vitamínico mineral. Más el agregado de, por ejemplo, la planta de maíz, ya sea entera o solo la espiga, como verdeo, avena como verdeo o caña de azúcar. Y esto hizo que el productor pase a tener de 3 a 4 tipos de alimentos según la categoría del cerdo que está criando, y empiece a ver diferencias en la balanza, o sea, vamos a hablar así, en el peso y en el precio. ¿Por qué? Porque también se tuvo que acostumbrar el productor a hacer números y decir, si me cuesta producir 1 kilo de carne tantos pesos, no puedo vender el lechón o el capón a menos de este precio, porque si no, no es negocio. Esta idea en la alimentación combinando productos que tenemos en la chacra ha sido experimentada desde los proyectos del INTA junto a la mirada del productor. Esto le permite descubrir la importancia de las raciones no solo en el lechón para engordar, sino antes, desde el estado general de sus reproductores. La cerda o el padrillo son máquinas de fabricar carne. Entonces no puede ser que una cerda que está en un tamaño bueno de salud y de alimentación no esté produciendo carne. O sea, la hembra debe dar 2 pariciones por año y no menos de 8 lechones por parición producidos. Por ahí puede parir 9, 10, 12, pero que logre para la venta no menos de 8, para que sea más o menos 5 lechones o 5 hijos paguen los gastos del padrillo, la madre y de ellos mismos, y los otros 3 mínimamente sea la ganancia del productor, o el pago o retribución a la mano de obra. Pues eso se logra con organización, con instalaciones, con sanidad, pero también fundamentalmente por tener alimento disponible. Sí, y eso se logra también, a todo lo que vos enumeraste, con mucho tiempo. Hoy el productor vemos que está contento. Todavía tenemos unos puntos para solucionar, no específicamente en la alimentación, sino en la parte productiva y en especial la comercialización, pero se logró, digamos, algunos por lo menos de los objetivos que teníamos. En cuanto a la ración con este productor Sergio, lo que hicimos fue empezar a probar originariamente solamente una ración para engorde y terminación, o sea, para una categoría más o menos de 20 kilos en adelante. Después le incluimos esa ración a las madres, digamos, una ración mejorada, porque ¿qué pasa? La ración de terminación, que sería más o menos de los 50, 60 kilos de tamaño vivo, y con respecto a la ración de la gestación o la chancha seca, se parecen mucho en la cantidad de proteína. Entonces se engloba más o menos toda esa una ración. La otra ración
más exigente en proteína con respecto a la terminación es de 20 a 40 kilos. Entonces esa es otra ración y la de menos de 20 kilos es otra. Tratamos de manejar mayormente esas 3 raciones. Y en el caso de agregar una cuarta, se suele manejar un micropellet, o sea, un alimento balanceado como alimento único, no como un núcleo, un suplemento para agregarle maíz o soja, sino que ya viene la formulación así, para el caso de ciertas madres que tuvieron alguna deficiencia y se le dio a la lechigada, o sea, a los cerdos cuando estaban mamando, ese alimento balanceado micropeleteado, que hace que el animal, tomando leche y comiendo ese alimento, recupere lo que perdió por mala alimentación cuando estuvo gestando. El productor generalmente se preocupa por el lechón cuando nació. Y vos te tenés que preocupar porque es una máquina productora de carne. La cerda te tenés que preocupar porque esté en condiciones cuando recibe el salto del padrillo. Y desde el momento en que se preñó, hay que cuidar en la alimentación o en el cuidado. De nada sirve que la chancha esté bien alimentada, es preñada, el padrillo hace su trabajo, pero resulta que en los 15 o 20 días posteriores, por ejemplo, le das buen alimento, pero la maltratás en el sentido de el animal está estresado, sol exagerado o ruidos exagerados y puede perder la cantidad de óvulos o de embriones fijos en la preñez. Entonces después cuidás toda esa madre hasta que pare y te pare 5 lechones y es pérdida. Todo este trabajo en raciones es importante que el productor lo apoye en el manejo y en la idea de anotar y hacer números, lo que le permite llevar adelante su producción y sus costos. El alimento en sí es una ración mínima que tiene que tener el animal para que tenga las vitaminas, las proteínas necesarias para su crecimiento. Después, para mantener la calidad organoeléptica, que sería el sabor natural del cerdo, es bueno no dar solamente un alimento, una ración balanceada, sino agregarle el maíz en planta, el pasto elefante, la caña, la avena, como un suplemento de verdeo y de alimentación, porque todo eso tiene energía, proteína, vitaminas, todo lo que sea verde tiene vitaminas, así que bienvenido sea como alimento para el cerdo. Le mejora la calidad de la carne y la diferencia es que lo que se aplicó acá de un manejo semi a campo o semi bajo techo es que la parte de la cerda seca y la gestación, incluso la monta, o sea el salto del padrillo, se realiza a campo. Entonces en ese momento la cerda está desestresada, está tranquila y económicamente al productor, ¿en qué le beneficia? Es que es un trabajo que no es más de 5 o 10 minutos por día para ir a ver cómo están los animales, porque no tiene mucha mano de obra, no hay costo, no hay que juntar las heces de los animales, hay que darle la ración de comida y no más que eso, porque después se le tira en el campo parte de ese verdeo que hablábamos y después el animal tiene la tierra, el pasto, para estar a su antojo. La otra parte, la que es de gestación, lactancia y el engorde de los lechones, de los cerdos, para llegar al punto de venta, ya sea como lechón o como capón, se hace en confinamiento, bajo techo, pero es algo que desde el INTA queremos posteriormente empezar a aplicar también un poco mixto, o sea, a campo, porque el lechón está más tranquilo, más desestresado y fundamentalmente le produce el mismo beneficio económico con menos trabajo, porque la limpieza del predio, del galpón en confinamiento es lo que más le demanda dinero, en realidad mano de obra al productor, porque muchas veces el productor y su familia son los que hacen el trabajo. El productor, como Sergio y otros productores, no está acostumbrado a hacer números de cuánto gasta para lograr el cerdo. Entonces eso es, la frase de Sergio acá era,
Julio me mostraba esos números y yo decía, está loco, porque no entendía nada. Y pasaron, no sé, capaz 2 años y él ahora, él propio maneja la compra de ese núcleo vitamínico mineral, cosa que antes nosotros éramos el nexo. Él ahora vía teléfono reserva, pide que le traigan ese núcleo y bueno, lo sistematizó y lo hizo más práctico para lograr una producción y que sea económicamente rentable. Bueno, gracias.